Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos una vez más aquí en Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña el día de hoy, como siempre. Y bien, algunas informaciones de último minuto, con ellas voy a iniciar, sobre todo con una noticia muy importante, ya que en el día de hoy, casualmente, en la tarde de hoy, estuve leyendo algunas quejas de algunos padres en las redes sociales sobre qué solución el gobierno pretende buscarle a aquellas personas que tienen los hijos en colegios privados, porque se han enfocado mucho en hablar del plan de educación para el sector público, pero ¿qué hay de aquellos que están en el sector privado? ¿Cuál es la salida ante esta situación que estamos atravesando todos en este momento económicamente, producto de la crisis sanitaria? Pero cuando llego aquí, que reviso las noticias, ¿verdad?, para actualizarme, veo que hay una buena noticia que publicó el Diario Libre sobre una reunión que sostuvo con algunos medios de prensa en la tarde de hoy el presidente de la República, Luis Abinader, y esos fueron uno de los temas precisamente que él enfocó y dijo lo siguiente al respecto. Habló de que está estudiando la situación de las familias de clase media que tienen sus hijos en colegios privados para buscarle un alivio ante la crisis creada por el COVID-19 en materia educativa. Así que vamos a ver, no dio más detalles al parecer, entonces vamos a ver más adelante en qué consisten esas medidas que él va a adoptar para tratar de beneficiar a los padres de clase media que tienen a sus hijos estudiando en colegios privados, que entiendo que las medidas en materia educativa debió ser tomada para todos, porque si se van a dotar, por ejemplo, en el sector público, a todos los niños de una laptop, de un equipo electrónico para desarrollar lo que es el programa educativo, entonces no menos cierto es que hay muchas personas de clase media que quizás tienen las herramientas, pero limitadas. Me explico, si en un hogar hay de clase media, hay 2 niños que estudian en el colegio, pero quizás en el hogar solamente tienen una computadora. Entonces, si lo van a usar en tiempo completo para desarrollar su programa de estudio, significa que una computadora no sería suficiente o una laptop no sería suficiente para 2 estudiantes en ese hogar. Entonces, también hay que buscarle una salida a eso. Esa es una de las medidas, porque también hay más medidas, por ejemplo, el tema económico. ¿Cómo se hacen esas personas de clase media que tienen sus hijos en colegio, que tienen que pagar una mensualidad, pero que ahora mismo no están produciendo económicamente los mismos ingresos que antes del inicio de la pandemia? Entonces también a eso hay que buscarle una solución. Entonces vamos a esperar, vamos a ver cuáles serán las medidas del lugar que la anunciará posteriormente el gobierno. Y entonces esperemos que sean buenas y realmente que sirvan de alivio, como dice él, a estos padres que tienen a sus hijos estudiando en los colegios privados. También habló de otras informaciones y siguiendo en el mismo plano educativo, habló de que se le va a dotar de computadoras a los profesores y también a los estudiantes, a cada uno con una computadora, y que van a iniciar obviamente con los docentes, ya que ellos son los que van a iniciar con el año educativo con la capacitación que se les va a dar iniciando el 18 del próximo mes. Así que él está enfocado en lo que tiene que ver con el sector educativo, así como también en el sector económico. Sobre lo que tiene que ver con la economía, señaló algunos proyectos para revitalizar la economía, entre ellos en la modalidad de la alianza público-privada y los esfuerzos que se realizan en el campo de la agricultura.
y también se refirió a las promesas de cambio que él hizo y habló de que estos cambios se realizarán en 3 etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, él señaló que la actual es la que se está efectuando con los movimientos que ya conocidos, se lo señaló así, los movimientos ya conocidos, me imagino que con los reajustes, los cambios de funcionarios, la confirmación de algunos otros, lo que ya conocemos, las eliminaciones de algunas instituciones y la fundición de algunas con otras instituciones que también realizan las mismas actividades. En fin, me imagino que esos son los movimientos ya conocidos. Habló de una segunda etapa para finales de año y una tercera etapa a concluir para el 2021. Es decir, que el proceso de cambio que ya inició en el gobierno se percibe o se estima, más bien es el término adecuado, que concluirá para el 2021, entonces ya de ahí en adelante, él contará con la organización que él requiere en su gobierno para entonces ya desarrollar sus lineamientos de trabajo. Señores, esa es una noticia bien reciente y pasando entonces a otro aspecto, se solicitó una extensión del estado de emergencia por 45 días que fue aprobado el día de hoy por unanimidad en la Cámara del Senado. Para el próximo viernes, entonces, la Cámara de Diputados conocerá de esta solicitud y vamos a ver entonces, pienso que la aprobarán, porque hay que reconocer que dentro del nuevo estado de emergencia las medidas que se adoptaron han dado resultado y en el día de ayer, de hecho, lo confirmó la representante de la OPS y la OMS en el país y de hecho se refirió a que si el gobierno solicitaba o determinaba de nuevo extender lo que son los plazos para el toque de queda, que estaría excelente la medida y que porque realmente se ha percibido una disminución en los contagios, en la propagación del COVID-19. Así que yo entiendo que la medida puede ser apropiada siempre que veamos resultados positivos y si seguimos en esa misma dinámica, con la disminución de los contagios y el aumento de las pruebas también PCR, entonces entiendo que vale la pena que nos sacrifiquemos un poco algunos y que continúe el estado de emergencia y que dentro del estado de emergencia se tome la medida de ampliar el plazo para el toque de queda, que se mantenga el toque de queda por más tiempo, para así entonces ver cómo fluye o cómo continúa la dinámica con los contagios. El día de hoy también el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bauta Rojas, hizo un llamado a los demás legisladores. Él habló de que para que funcionen adecuadamente las instituciones, es necesario, es propicio, es prudente que los legisladores hagan su función, cumplan terminantemente con su función de fiscalizar las instituciones públicas para eficientizar sus funciones. Dice que de la única manera que se puede hacer justicia e imponer ejemplo, si queremos un país y queremos un futuro, es fiscalizando las funciones de las instituciones públicas. Y yo me voy a detener a hacer una reflexión
al respecto. Y me voy a tomar la libertad de felicitar al senador Bautas Rojas por esa observación, porque ciertamente a los legisladores en este país por mucho tiempo se les olvidó que dentro de sus tres principales funciones está la de fiscalizar. Y lo digo así con toda propiedad porque para nadie es un secreto y las pruebas están ahí, el despilfarro que se estaba efectuando en las instituciones públicas de este país. ¿Y todo eso a consecuencia de qué? Bueno, a falta de una debida fiscalización por parte de los legisladores, que están ahí principalmente para fiscalizar, para representarnos a nosotros, para fiscalizar y para legislar. No puedo decir que no han legislado, porque de eso nosotros estamos totalmente convencidos de que han legislado. A su conveniencia, en la mayoría de los casos, lo han hecho, pero lo hicieron. Y me voy a referir en el gobierno pasado, que tuvo 8 años, y 8 años, señores, no es que pasan de un día para otro. 8 años son 8 años. Entonces es imposible uno, cuando hace referencia, no referirse al gobierno pasado. Pero además de eso, viendo los resultados del despilfarro del erario público por parte también de la pasada gestión, y que ahora se ha evidenciado más de lo que nosotros podíamos ver y comprender antes de que saliera del gobierno el PLD. Entonces entiendo que no fue eficiente la función de fiscalizar por parte de los legisladores. Entonces, oportuna, reitero, oportuna esa observación por parte de Bautas Rojas, y ojalá los demás legisladores, no solamente los senadores, sino todos los legisladores, desde los senadores hasta los diputados, tomen en cuenta esa observación, ese llamado que hizo el senador Bautas Rojas, senador por la provincia de Hermanas Mirabal, y ejerzan firmemente esa función de fiscalizar, que el pueblo estará muy, muy agradecido con ustedes y muy complacido de haberlos elegido para que nos representaran en la Cámara Legislativa, de ustedes cumplir de manera adecuada y eficiente con ese rol que le corresponde. Tenemos nuestro invitado de hoy ya que estableció conexión con nosotros, y hay un tema interesantísimo que yo lo iba a plantear porque no pensé que íbamos a establecer conexión tan rápido, pero ya que él está con nosotros, yo quiero abordarlo conjuntamente con él. Y es la polémica que se ha generado a causa de los videos que se han presentado en las redes sociales, donde se exponen niños bailando de manera sensual, y algunos también lo llaman de manera erótica. Entonces, con nosotros el día de hoy el doctor Pelegrín Castillo, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Pelegrín? Muy bien, Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu público. Y bueno, empezamos con un tema que tiene mucha actualidad. Yo debo empezar recordando que la Constitución de la República tiene un mandato muy claro. Dentro de los límites a la libertad de expresión está precisamente el límite de la protección de vida a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes.
De manera muy clara, inequívoca, la Constitución manda a los poderes públicos a tomar medidas para proteger a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, de una comunicación malsana. ¿Qué está sucediendo en el mundo? No es aquí en República Dominicana. En el mundo está sucediendo que hay una gran crisis, una crisis de subversión de todos los valores, de todas las visiones tradicionales, porque ha predominado una cultura que es esencialmente materialista, consumista, hedonista, individualista, relativista y desde luego está fuertemente orientada a la erotización de la sociedad, a la sexualización precoz de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una visión ideológica que quiere cambiar el modelo de familia, quiere cambiar el modelo de vida buena, de vida ajustada a límites. Y eso también está vinculado a otras expresiones culturales, porque hay también una cultura, en nombre de la libertad, una cultura de evasión que está vinculado al uso y consumo de drogas. Entonces, esas situaciones se quieren vender como normales, como situaciones que hay que permitir que se desarrollen porque forman parte de la libertad humana. Y eso no es así. Toda libertad exige responsabilidad. Todo derecho tiene un límite. El derecho es algo que conlleva obligaciones. Cualquier derecho conlleva obligaciones, especialmente con los demás. La Constitución, en este caso específico, como dije, de manera muy clara, le dio un mandato a los poderes públicos a proteger a la juventud para que no se puedan usar los medios de comunicación, mandándole mensajes a los jóvenes que puedan dañar su desarrollo, su personalidad, sus valores, su visión. Entonces, ¿qué yo propongo con el caso que se está debatiendo? Con los dos casos que se están debatiendo. Que pueden ser muchos más. En primer lugar, que se aplique la ley. A estos artistas que son símbolos, que impactan en jóvenes, que impactan en otros artistas, se les encauce, se les procese y se les someta. Ellos tienen que estar claros de que cometieron una infracción. Pero muy probablemente ellos no estaban conscientes de que estaban cometiendo una infracción. Pero como esta es una sociedad donde todo es todo y nada es nada, donde hay ese relativismo, la gente actúa sin conciencia de que lo que está haciendo es legal o es prohibido. Entonces, ¿por qué es importante hacer ese ejercicio? Primero, porque le mandamos un mensaje a la sociedad y a los otros artistas de que hay límites, de que no se pueden traspasar ciertos límites, porque eso tiene consecuencias. Pero el objetivo no es que esta gente termine presa, metida en una prisión 2 años, 4 años, 5 años, sino que una vez se condenen, el mismo tribunal que lo condena, como son penas de 2 a 4 años, el mismo tribunal pudiera perfectamente suspender la ejecución de la pena o sustituirla por trabajo social. Habría que ver, ahora mismo no tengo fresco cuál tipo de trabajo social se le puede imponer, pero lo más importante es el tema de la reeducación, de la orientación por parte de especialistas de la conducta de esos dos artistas. Porque a esa muchacha que yo la vi en el video haciendo una presentación lasciva con su hijo,
uno ni sabe qué pensar, porque cuando uno ve la trayectoria de ella, definitivamente eso es lo que ella ha visto toda su vida. Y eso se ha llevado a la categoría de arte. Y hay una parte de la población dominicana que ve eso como normal. Entonces es importante que a ella, que es un modelo de conducta, o a él, en el caso del artista, del hombre, fue igualmente serio, pero aquello envolvía un elemento más, vamos a decir, delicado, porque se trata de la mamá con el hijo. Cosa tremenda. Entonces yo pienso que ellos dos necesitan, por ahí hay que empezar un ejercicio de reeducación y ponerle trabajo social para que ellos lleguen al convencimiento, ellos mismos lleguen al convencimiento de que su arte, de que su poder de comunicación, de que el talento que pueden tener, lo pueden aplicar con fines más útiles, que su arte tiene límites, ellos no pueden expresarse sin límites y sin temor a las consecuencias. Entonces, yo creo que eso es lo que procede en este caso, porque tampoco ganamos nada sometiéndolo a años de prisión. Yo creo que con que se condene en un tribunal, se suspenda la ejecución de la pena y se le ponga trabajo social y además se le someta a un proceso de reeducación, porque a veces es un problema de formación. Yo creo que vamos ganando como sociedad y ojalá ellos mismos se convenzan de que cometieron un error, pidan excusa y empiece un proceso de reorientación, porque así como pueden hacer mucho daño, también pueden hacer mucho bien si dedicaran su talento, que los tienen, ¿a qué? A mandar los mensajes positivos, los mensajes útiles, mensajes que se puedan, vamos a decir, aceptar en la sociedad. A veces es difícil porque en ese medio hay mucha gente que está conectada con actividades canallas. Entonces ya es más difícil. Pero creo que la política criminal del Estado debe estar orientada más a la conversión o a la reeducación o vamos a usar una palabra, a la reorientación del comportamiento de estos artistas populares del género urbano. En ese sentido, doctor, ¿no considera usted que hay falta de políticas por parte del Estado o de legislaciones por parte del Estado que se ocupen de tener límites para la difusión de contenidos? Siempre y cuando, a sabiendas de todo, siempre que es a sabiendas de todo, que dentro de las redes sociales es muy difícil poner límites a lo que los niños consumen, también lo que escuchan en la radio y lo que escuchan en la televisión. Incluso hay música que no son aptas para que los niños la escuchen. Entonces, ha faltado valor. Especialmente de un órgano que se convirtió en un órgano inoperante, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. También el Congreso yo creo que ha incurrido en alguna falta porque hace años debió discutirse una ley de medios. De hecho, se elaboró una ley de medios y hay un capítulo relativo a contenidos y que realmente eso no se terminó de enviar al Congreso, o si se sometió no se le dio seguimiento. Pero se puede decir que lo mismo pasa con los códigos. Desde el primer gobierno de Leonel Fernández se enviaron, al terminar el gobierno, aproximadamente 5 proyectos de código. Y yo creo que se aprobó el Código Procesal Penal y el Código de Ordenamiento de Mercado
se logró aprobar por parte y yo fui el responsable de la mayoría de las aprobaciones en el Código de Ordenamiento de Mercado, porque se aprobó la Ley de Derecho Consumidor, se aprobó la Ley de Propiedad Industrial, se aprobó la Ley de Derecho de Autor y se aprobó una ley conexa que es la de prácticas legales de comercio. Después se aprobó la Ley de Competencia. O sea que ese código no se aprobó como código, pero se aprobaron 5 leyes en ese proceso y no fue una tarea fácil. Pero el código, la ley de medios, y se habló de un código de comunicación elaborado por el equipo que designó el presidente Fernández, está ahí. Pero mientras tanto hay leyes suficientes, porque por ejemplo hay ya suficientes previsiones en la ley de expresión y difusión de pensamiento, en la ley de delitos electrónicos, en una serie de expresiones para que el Ministerio Público actúe, para que los tribunales actúen y para que la Comisión de Espectáculos Públicos adopte una posición proactiva. Ojalá el presidente Abinader, que ha manifestado ya desde el principio mucho interés en proteger a la familia. De hecho, ya acaba de anunciar la constitución de un gabinete de familia, que es, a mi juicio, el órgano que debe ir preparando las condiciones para el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social. Ojalá el presidente Abinader, que llamó a los funcionarios a que pongan en sus despachos los retratos de su familia, le diga a la Comisión de Espectáculos Públicos, que es un órgano que él designa, que tiene la instrucción de ser proactivo, vigilante de ese tipo de comunicación que o promueve el consumo de drogas o promueve la erotización de los niños y adolescentes o el involucramiento en relaciones sexuales precoces de niños y adolescentes, o promueven mensajes de violencia, porque vamos a empezar por ahí. Hay una cantidad, o lenguajes procaces, hay una cantidad de mensajes que están en las redes, que el Estado tiene medios para enfrentarlo. La ley de delitos electrónicos, a mí me tocó aprobar, ser, vamos a decir, el responsable de la aprobación de una parte de esa ley. En la recta final me integré para reforzar lo que era propiamente el capítulo de las sanciones de la ley de delitos electrónicos. En las redes hay muchas agresiones. No es por falta de ley. Por ahí podemos empezar. Y vamos a lograr mandar señales. Entonces son los órganos públicos los que tienen que mandar las señales de los límites. Al principio probablemente van a protestar, porque tienen años acostumbrados a que no lo fiscalicen, a que no lo sancionen. Y hay una serie de estructuras de poder que quieren fomentar ese tipo de mensajes, que la juventud nuestra esté en ese tipo de ambiente alienante, evasivo, que no piense, que no sea una juventud reflexiva, que piense en los problemas sociales, que piense en la acción política. Lo que se quiere es promover un grupo de jóvenes que estén buscando el goce hedonista, individualista, a cualquier precio, y eso evidentemente cobra. Después no podemos quejarnos de que haya violencia intrafamiliar, o que haya consumo masivo de drogas. Aquí hay 300,000 jóvenes que son adictos, y esos son fuentes de violencia permanente en los hogares. Cuando aquí hablamos de lucha contra la violencia intrafamiliar, a mí me gustaría que aterrizáramos ese debate, porque nos damos cuenta de que muchos de esos incidentes de violencia están conectados al tema del consumo de droga,
Entonces, no quieren hablar de un aspecto, pero no quieren irse a las raíces del problema. Y por eso es que a veces los problemas se agravan, porque no buscamos la verdad. Hay un fondo de fariseísmo. En adolescentes también es parte de ese problema. Doctor. No te oí bien, por favor. Sí, digo, la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes también tiene mucho que ver con lo que consumen de la música. Claro. Y de los medios. Claro. Fíjate, en la sociedad dominicana tenemos que denunciar el fariseísmo que hay. Ahora mismo hay una ofensiva de grupos llamados feministas que están planteando la liberalización del aborto. Empieza ese debate siempre, en cualquier parte del mundo empieza por las famosas 3 causales. La verdad es que, como se ha dicho, primero no es cierto que aquí la mortalidad materna tenga que ver con la penalización del aborto. Eso es falso, totalmente falso. Las estadísticas lo demuestran. Ahora, sí es verdad, y ahí nadie quiere enfrentar el problema, que hay una cantidad de factores que predisponen a las relaciones precoces, relaciones sexuales precoces de niñas y de adolescentes, a veces entre ellos o con adultos. Está, por ejemplo, el tema del hacinamiento. Esta es una sociedad donde tenemos un déficit de vivienda de 1 millón de viviendas. Y probablemente si le agregamos la variable cualitativa, estamos hablando de 2 millones de viviendas. ¿Qué significa eso? Que una familia tiene que vivir en condiciones de hacinamiento, de promiscuidad. Y eso ya de por sí es un factor que puede facilitar mucho el abuso, puede facilitar mucho, incluso dentro del mismo seno familiar o en las comunidades, las relaciones sexuales. Segundo, ¿no? Carecemos de políticas de diversión, de disfrute sano, de bienestar social. Hace años no hay una política de clubes culturales, de clubes deportivos, de excursiones, de competencias sanas. Eso está eliminado, incluso del sistema educativo. Entonces, pero si nos vamos a los contenidos, vemos que un niño es, a lo largo de sus años de juventud, miles y miles de escenas de sexualidad o oye mensajes de incitación y lo ve en su alrededor. Y a eso agréguele el tema del consumo de drogas. El consumo de drogas, estamos hablando de cientos de miles. Y adictos hay 300,000, según los estimados de los organismos especializados. Y consumiendo hay un número mayor. Entonces, por otro lado, otro aspecto que a mí me gusta resaltarlo, porque lo planteé ya como un tema de política de salud pública. Hay una venta libre de las famosas píldoras del día después. Sin decirle a la población que el consumo regular de esas píldoras, que son anticonceptivas y abortivas, fundamentalmente abortivas, el consumo sostenido puede provocar infertilidad, puede provocar baja fertilidad y puede provocar otro tipo de problemas de salud, entre ellos cáncer. Pero eso no se le dice a la población. Los potenciadores sexuales aquí se venden libremente y no se lo venden a una población, vamos a decir, adulta que lo pueda necesitar. No, se lo venden al que lo pida. Pero resulta que un joven que empiece a usar potenciadores sexuales en su juventud, ya a los 10 años, a los 15 años,
probablemente se convierta en un impotente o empiece a tener problemas de cardiopatías. Y Salud Pública debería tomar medidas para regular eso, porque es un gran negocio. Aquí hay empresas que están ganando mucho dinero con eso. Y las farmacias tienen un buen nivel de venta con ese tipo de productos. Entonces, a la larga, ¿a dónde conduce eso? Y para no hablar de otro tipo de bebidas energizantes, que cuando se mezclan, porque no se le dice a los jóvenes, que si usted se bebe ciertas bebidas energizantes y lo mezcla con otro tipo de bebidas, usted es candidato a que le dé un infarto o un derrame. Entonces, eso sostenido en el tiempo, estamos generando generaciones enteras de jóvenes que van a tener cardiopatía o infertilidad o impotencia y muchos problemas sexuales y psicológicos, porque también vamos a analizar otra dimensión del tema, la pornografía, que es más difícil de regular. Pero sin duda, cuando la pornografía gana terreno y no se educa a los jóvenes sobre los peligros de la pornografía, el joven que recibe la pornografía o la persona, porque también puede afectar a personas adultas, termina con una visión distorsionada del tipo de relación que puede mantener con su pareja. Y afecta fundamentalmente a los varones. Y por eso también ese otro componente de violencia. Pero aquí queremos reducirlo todo a un tema de juicio y castigo. Entonces, cuando hay violencia, reaccionamos. Inmediatamente pedimos tantos años de cárcel. Pues, señores, analicemos las causas profundas de los comportamientos. Yo vengo diciendo, lo digo por el caso del joven que agredió a la dependiente de la bomba de expendio de gasolina, que le tiró 2 tazas de café. Eso evidentemente es una infracción punible y él debe ser sancionado. Pero yo quiero resaltar este elemento. Aquí hay lo que se puede considerar un tipo violento que debe ser sometido a una evaluación, porque son personas que vienen o con carencias muy serias o con sociopatías o con psicopatías, o naturalmente tienen un comportamiento violento. El tipo que hace eso ahí es el tipo también que es capaz de tener una riña por un parqueo, o tener una riña en su casa y golpear a su pareja. Todo eso es posible. ¿Por qué? Porque hay que identificar el comportamiento de los tipos violentos. Los tipos violentos. Y eso se puede, hay tecnología para identificar lo que son personalidades que tienden a la violencia. Todos podemos en algún momento dado tener algún tipo de reacción violenta, porque un mal día una persona lo puede tener y puede reaccionar con violencia si se carga mucho. Pero hay comportamientos, eso está probado, hay un 2, un 3% de la población de cualquier país que o es sociópata o es psicópata. Y tiene ese tipo de comportamiento. Esas son manifestaciones, vamos a decir, esa fue una manifestación leve. A lo mejor fue una persona, bueno, que eso no pasa de ahí, pero es una señal. Es una señal. Ahora, esa señal la estamos comentando porque salió en las redes. Pero ¿y cuántos incidentes aquí no pasan diariamente? Iguales o peores,
en la sociedad dominicana. Entonces hay necesidad de establecer, sí. Fíjese, doctor, que cualquier persona que se haya conectado ya después, unos 10 minutos después de su exposición, diría, pero ¿cuál es el tema? Y quizás dirán, bueno, pero están hablando es de violencia de género, o en algún momento pudieron pensar que estábamos hablando de los problemas de déficit de viviendas que tiene el país. Sin embargo, iniciamos hablando sobre la exposición de los niños y adolescentes en los medios de comunicación, esa violencia a la integridad de los niños y adolescentes, pero influyen muchos factores y mire cómo eso es un asunto de responsabilidad del Estado y de falta de aplicación de políticas públicas y falta de aplicación de leyes, porque ya hablamos de la responsabilidad de los medios de comunicación, de la ley de medios. Hablamos también de la responsabilidad de salud pública, o sea que hay una responsabilidad que involucra a varias instituciones en el tema, involucra también a la familia, pero también involucra al Ministerio de la Mujer, involucra a la justicia en lo que tiene que ver con la violencia de género. Y también hablamos del problema de la vivienda y cómo influye el tema de la pobreza, del hacinamiento, también en la vulnerabilidad que presentan nuestros niños y nuestros adolescentes, y también cómo impactan ese tipo de abusos en la niñez y en la adolescencia, en la adultez, porque ahí ya usted habló de unos casos específicos, como el caso del señor que le lanzó el café caliente a la empleada, que también puede ser, señaló también el caso de la joven que salió bailando con su hijo de una manera inapropiada, que eso también es el reflejo de los episodios traumáticos que una persona puede vivir en la niñez, en el seno familiar o en el entorno. Entonces el asunto es mucho más grave de lo que uno lo puede ver a simple vista, pero cuando se profundiza, la situación es un problema, un tema de Estado que involucra muchos factores. Correcto. Lo que hemos hecho es un ejercicio de análisis multifactorial. La cantidad de factores que concurren en los comportamientos sociales. Partimos de los casos que se están debatiendo, pero nos fuimos a la raíz del problema. Entonces, eso supone una acción en varias direcciones que no involucra solamente al Estado. La misma Constitución dice que la sociedad tiene una responsabilidad, los grupos organizados de la sociedad, los medios de comunicación, las familias, las iglesias, todas las organizaciones de servicio. Mira, por ejemplo, te voy a mencionar una... Que se nos agotó el tiempo. Dejarlo para otra ocasión, pero en la próxima ocasión vamos a analizar en la lista de los deberes constitucionales está el servicio social para el desarrollo, con carácter que se le debe exigir, se le impone a los jóvenes entre 15 y 21 años. Eso la gente no lo conoce, pero eso está en la Constitución. ¿Por qué? Porque aquí le cogemos miedo a la palabra obligación o a la palabra deber. Y la verdad es que nosotros como sociedad necesitamos un instrumento, muchos instrumentos de disciplina social para que funcionemos mejor como sociedad. Y esa institución, el Servicio Social para el Desarrollo, está enfocado precisamente en eso. Ya en otra ocasión tendremos oportunidad de hablar de ese Servicio Social para el Desarrollo, que es un mandato constitucional. Entre otros temas que quedaron pendientes, como el tema de migración, la justicia independiente, la designación de la nueva Procuradora General de la República, que el tiempo no nos da definitivamente, pero en otra ocasión continuaremos y retomaremos esos temas. Entonces, señores, se nos agotó el tiempo. Agradecer infinitamente. Así, gracias.
Gracias al doctor Pelegrín Castillo por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la teleaudiencia y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. No se muevan porque a continuación, Entre Jerez.